Universidad de Palermo, con su trabajo El mundo sin nosotros, o sobre el espectador postapocalíptico en Dissipatio, de Guido Morselli. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyen bien? Perfecto, Dani. Bueno, ¿cómo están? Eh, Todo bien. Lamento no haber podido sumarme a la reunión cuando empezó, pero tenía otra reunión. Bueno, veo que uno en esta situación de pandemia está más ocupado que antes, en realidad, entre yendo de un Zoom a otro. Pero bueno, eh, bueno, muy interesante las exposiciones que pude oír y la verdad que quizás tendríamos que plantearnos para la próxima trabajar algo como la jardinería en la literatura italiana, por ejemplo, un poco para hacer el contrapunto con tanta pandemia, ¿no? Que hemos atravesado. Pero bueno, un poco el tema que voy a abordar es de una novela poco conocida entre nosotros, de un autor muy singular dentro de la literatura italiana, que es Guido Morselli. Voy a compartirles un pequeño PowerPoint que armé. Bien. Claro, en estos momentos, digamos así, es muy común hablar de lo apocalíptico o lo posapocalíptico o lo distópico en relación con el momento tan particular que estamos viviendo, ¿no? Sería interesante, en primer lugar, explorar un poco qué significa exactamente apocalíptico y qué significa exactamente distópico, ¿no? Porque indudablemente depende de qué tipo de recorte, qué tipo de sentido le demos al término, encontraremos como situaciones diferentes, ¿no? Guido Morselli es un escritor muy singular que, de hecho, murió trágicamente en 1973, suicidado, digamos, ¿no? Se suicidó. Y este hecho lo menciono puntualmente no solo como un momento terrible y una decisión terrible de su vida, sino justamente como una cuestión central en la novela y en la concepción de Apocalipsis que va a abordar en la novela. Pero como una primera cuestión central, implica qué es el apocalipsis en sí, ¿no? Todos saben desde ya que el sentido del término griego original hace referencia a la revelación, ¿no? La revelación de un mundo por venir. Con lo cual, el concepto central de lo apocalíptico es que es un momento de transición, si se quiere, entre un caos y un orden. Por eso, en realidad, el apocalipsis hay que pensarlo en relación con otro término más difícil de pronunciar, que es la apocastasis, ¿no? Que implica básicamente la idea de orden que implica la revelación después de la catástrofe. Literalmente por una cosa en su puesto primitivo, restaurar, la restauración. Es decir, que el sentido de lo que llamamos el fin del mundo, en realidad es, implica más bien el nacimiento de un mundo nuevo. ¿Mm? Por eso, por ser esta situación de bisagra, si se quiere, justamente entre dos concepciones del sentido de la historia, es que podemos pensar efectivamente que el Apocalipsis puede tomarse en cuatro sentidos muy diferentes entre sí. En su relación con la historia, el Apocalipsis puede pensarse como desde un enfoque religioso popular, que es el enfoque propio de los mesianismos religiosos, de las sectas religiosas, ¿no? Ustedes deben haber oído nombrar en muchas ocasiones, ¿no? Estos pastores que profetizan el fin del mundo para tal fecha y después el fin del mundo no llega en ese momento y vuelven a decir, bueno, en realidad Dios nos perdonó y nos dio más tiempo. Bueno, ese tipo de visión cortoplacista
del Apocalipsis es un poco la que está implicada en estas sectas que son mucho más comunes de lo que pensamos. De hecho, me voy a referir a una de ellas que hubo en Brasil en el siglo XIX dentro de poco, digamos, durante la conversación. La otra visión es del apocalíptico es lo que podemos llamar la secular popular, o lo que podemos llamar también el mesianismo laico, y para usar un término contemporáneo, en gran medida lo que está presente en los populismos, ¿no? Es decir, el nacimiento de un mundo nuevo a partir del fin de un mundo que debe ser descartado, ¿no? Es decir, que se puede pensar en ambos casos con un sentido profundamente cortoplacista, digamos, ¿no? O sea, el sentido de la historia es esencialmente de muy corto plazo. En un tercer sentido es el religioso elevado, ¿no? Que implica la idea de paraíso celeste y el sentido de trascendencia. ¿Mm? Es decir, este sería el sentido efectivamente que encontramos en el Apocalipsis de San Juan, por ejemplo. Y en general en la mayor parte de los textos apocalípticos religiosos consagrados, digamos, ¿no? Y por último, hay un concepto muy propio del desarrollo de la historia que tiene que ver con lo secular elevado, ¿no? Que implica los conceptos de utopía y distopía, ¿no? En cuanto que este sentido del apocalíptico implica un telos o fin de la historia, fin en cuanto a finalidad, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva la historia? ¿Hacia lo utópico, hacia lo distópico? ¿No? Los que hayan leído Las ciudades invisibles de Italo Calvino, amigo particularmente hablando de Guido Morselli, por otro lado, ¿no? Quizás recuerden que el final de ese libro hace referencia justamente a esta ambivalencia, utopía, distopía, que espera al que busca el fin de la historia y que obviamente en un autor como Calvino ese telos no existe, por lo menos no en la forma que lo esperamos nosotros, ¿no? Estos son los 4 sentidos. Pero ¿por qué es interesante el libro de Morselli, que, dicho sea de paso, es un autor mucho más prolífico de lo que aparenta ser, porque de hecho él en vida publicó nada más que 2 textos, pero post-mortem se han publicado muchas de sus novelas, la mayoría de corte fantástico, ¿no? Una de ellas, Contra Passato Próximo, por ejemplo, implica una ucronía, ¿no? Una historia contrafáctica en donde Austria y no Italia gana la batalla del Piave, por ejemplo, ¿no? Fíjense esto, qué cimbronazo a la historia italiana, particularmente, ¿no? Como cambio de visión. Y Disipatio, HG, ¿no? Disipación, humana, del género humano, si tuviéramos que traducirlo, se publicó recién en 1977 y lo interesante es que en realidad plantearía como un quinto o una quinta concepción de lo apocalíptico, ¿no? O sea, esta clasificación que vimos, que es la consagrada en los estudios de apocalipsis y posapocalipsis, que es un tema realmente de trabajo muy interesante. Morselli plantea un tipo de apocalipsis diferente, para decirlo en pocos términos, ¿no? En pocas frases. El protagonista es un individuo que vive en una ciudad imaginaria en los Alpes que se llama Crisópolis. Un hombre que se había dedicado a las letras, pero que ahora está como en una especie de momento de vacío existencial, decide quitarse la vida y para eso se busca en las montañas una caverna donde morir, pero estando en esa caverna se arrepiente in extremis y decide no suicidarse. Esto ocurre en la noche, en la medianoche. Regresa a su casa, todo normal hasta ese momento. Al despertar a la mañana descubre que las personas que trabajan con él no están. Baja al pueblo
y no encuentra a nadie en el pueblo. Todos los lugares del pueblo están deshabitados de personas. Eh, de hecho, pero en cambio los animales domésticos, los perros, los gatos, los canarios, los árboles, todo está en pie, las casas están en pie. Es decir, lo único que falta son las personas. Desconcertado, piensa primero en una emigración, busca un auto, en definitiva, luego de explorar ciudades y ciudades y ciudades y de llamar aleatoriamente por teléfono a distintos lugares del mundo, descubre que no hay nadie más que él en el mundo. Algo sucedió esa noche que por alguna razón a él no lo tocó, que hizo que todo el género humano se evaporara en un instante. ¿Mm? Fíjense que estamos ante un tipo de apocalipsis diferente, ¿no? Pero que además, porque no hay un destino histórico, ni de corto ni de largo plazo, no se abre un mundo nuevo, o si se abre ese mundo nuevo es solamente para uno, este sobreviviente que se transforma en una especie de espectador de posapocalíptico. O sea, su vida es contemplar el mundo sin personas, ¿no? Con lo cual, si vamos a, si me permiten ir un poco a la hermenéutica, ¿no? Esa famosa dialéctica sí mismo como otro, ¿no? Tan famosa en Ricoeur, se podría transformar acá en sí mismo como nadie. ¿Mm? El sí mismo como nadie, ¿no? Es decir, este encuentro con lo que simplemente los humanos dejamos. Nuestros escritorios, nuestra ropa, nuestros libros, sin que nadie las use, los lea nunca más. O sea, como visión es absolutamente aterradora. Mm. Claro, y fíjense que el efecto de todo esto es que muestra a la naturaleza como absolutamente indiferente a este hecho, ¿no? Es más, empieza a recuperarse. Todo esto que hemos visto en los últimos meses de que los peces volvieron a los canales de venecianos, por ejemplo, o que muchos animales volvieron a ocupar espacios que habían abandonado, se empieza a dar gradualmente en la novela de Morselli, ¿no? Las cabras bajan de la montaña y empiezan a deambular por el pueblo, ¿no? Los únicos animales que tardan en recuperarse son justamente los animales domésticos, porque en cierta forma ellos también son nosotros, ¿no? O sea, que como ven, el análisis que hace Morselli es tan agudo como angustioso, ¿no? Interesante es buscar este dato, ¿no? ¿Por qué pondría esta ciudad imaginaria aquí, Crisópolis? Bueno, si ustedes googlean Crisópolis, van a encontrar un hecho curioso. Claro, efectivamente, el comentario que hace Fernanda me parece muy pertinente. Bueno, Crisópolis es una ciudad que efectivamente existe, pero en Brasil. Y de hecho, en la página, en el Facebook de Crisópolis, se presenta a los turistas como el mejor mundo para disfrutar. Ese sería como el logo de la ciudad. ¿Por qué? Porque cerca de Crisópolis se levantó un enclave que se llamó Cañudos, donde hubo un profeta en el siglo XIX, un profeta mesiánico que se llamó Antonio Conselheiro, que esperó el fin del mundo, predicó el fin del mundo ahí, que el fin del mundo vendría en el 1900, el 1 de enero de 1900, y como fue tomado como un intento de sedición por el gobierno de Brasil, fue reprimido salvajemente por el ejército brasileño, al punto que hubo cientos de miles de muertos. Claro, sí, bueno, el comentario de Adriana también es pertinente. Vamos a hablar un poquito de eso también, justamente, ¿no? De hecho, esta historia, la de está narrada en una famosísima novela histórica de Mario Vargas Llosa que se llama La guerra del fin del mundo, precisamente. O sea que ya la elección del nombre tiene este contenido, si se quiere, apocalíptico, ¿no? Es cierto, como
que no es la novela de Morselli la primera en tratar la situación del sobreviviente aislado en el mundo, ¿no? El comentario que hacía recién Adriana apunta un poco, por ejemplo, a un interesante antecedente, ¿no? El último hombre de Mary Shelley, ¿no? Algo de esto hay también en un texto poco conocido de Julio Verne, que se llama El Eterno Adán. Pero para ir a un antecedente más cercano, hay una novela del escritor norteamericano Richard Matheson, ¿no? Yo soy leyenda, que ha tenido incluso varias realizaciones cinematográficas, ¿no? Una bastante reciente, como ven, y otra de la década del 50, ¿no? El último hombre sobre la Tierra. Pero es impresionante observar y ahí está la originalidad del texto de Morselli, que en el libro de Matheson, por ejemplo, eh, el resto de los hombres han evolucionado o involucionado, depende de cómo lo queramos ver, hacia eh, otra forma de vida, como si fuera una especie de zombies o algo por el estilo. Pero en el libro de Morselli no es así, él está absolutamente solo, ¿no? La concepción central de esta obra parte de una frase o un concepto del filósofo neoplatónico Jámblito de Calcis, ¿no? En donde su concepto de apocalipsis implicaba la idea de que los seres humanos se disiparán repentinamente. Es decir, Dios no tiene por qué destruir el cosmos completo para acabar con el error humano, digamos, ¿no? Le basta simplemente con hacernos desaparecer a nosotros, ¿no? Esta idea está incluso explícita en el libro, ¿no? La desarrolla profusamente, justamente a lo largo de varias páginas, tratando de pensar incluso por qué disipación y por qué no otro medio, ¿no? Observen también esta situación, ¿no? El hombre es este hombre, el personaje, que atraviesa toda la novela y que es en la práctica el único personaje de la novela, ¿no? Más allá de alguna pequeña eh, analepsis que hay por ahí, ¿no? En donde recuerda a alguien. De hecho, entre las cosas que hace, por ejemplo, es ir a visitar la casa de su exnovia y para encontrar la ropa de su exnovia puesta sobre la cama y nada más, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas eh, narradas, ¿no? Pero continuamente es la pregunta de qué significa, qué significado tiene esto, si es que tiene alguno. ¿Mm? Si es que tiene alguno. Claro, un poco la clave la da cuando hace una referencia bastante interesante a la obra de Jorge Luis Borges, y particularmente al libro Siete Noches, sin nombrarlo, ¿no? Recordamos que este libro contiene textos incluso sobre la Divina Comedia, ¿no? Ci penetro ritrovando alle ombre che avevo lasciato in basso e mi interno contemporaneamente nell'oscurità di un brano dell'Apocalisse che l'amico Borges aveva scelto come epigrafe di un suo racconto. Una reminiscenza strana e opportuna, diceva il brano, che all'avvicinarsi della fine del mondo alcuni abiteranno in cerca di salvezza le grotte o spelonche dei monti. ¿Mm? Referencia a que él se habría salvado porque justo en el momento de la catástrofe él estaba en una caverna. ¿Quién sabe? Esa sería la lectura, si se quiere, más directa de la novela. Pero también es cierto que habría una lectura no apocalíptica de la novela, ¿no? Y creo que ahí hay una vuelta de tuerca muy interesante, vinculada incluso con el factor del suicidio aquí presente, ¿no? Tomemos esta frase de Guido Morselli, ¿no? Il suicidio è una condanna a morte della cui esecuzione il giudice incarica il condannato. ¿Mm?
claro, todos sabemos que en el canto 13 de la Divina Comedia, Dante aplica un particular contrapaso a los suicidas, ¿no? Al convertirlos a una forma de vida inferior, ¿no? Árboles, arbustos, etc. ¿Qué pasaría si podríamos leer esta novela como un contrapaso, como si el infierno fuera un mundo sin otros, ¿no? Como si el infierno fuera el destino, este mundo vacío de disipación fuera el destino del suicida. ¿Mm? Es decir, él no está, él cree que está en el mundo, pero no está en el mundo, está en el infierno. ¿Mm? Segunda lectura posible, y como ven, muy amplia, muy dantesca en cierto modo, que uno podría hacer de este texto tan particular, ¿no? Que está, por otro lado, repleto de referencias culturales, intelectuales, filosóficas, de todo tipo, ¿no? Yo acabo de mencionar dos, pero hay muchísimas más. A Schopenhauer, por ejemplo, y a Nietzsche suelen ser figuras continuamente nombradas justamente en el texto, ¿no? Un poco como para concluir, eh, creo que es interesante un texto como este recrearlo ya pensando justamente en esta, desde muchos planos, pero sobre todo en esta cuestión de lo que significa o lo que significamos en el mundo y para el mundo, ¿no? Es decir, a los únicos que nos importa nuestra supervivencia es a nosotros mismos, con lo cual la naturaleza no está, por decirlo de alguna manera, preocupada por nosotros, ¿no? El mundo sin nosotros, ¿no? Es una, si se quiere, puesta en abismo de, en gran medida, y mucho más intensa aquí, de muchas cosas que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Eh, este retirarnos, ¿no? Ha puesto en evidencia justamente eh, el mal que le hacemos al mundo, al cosmos en sí, eh, y a través de él a nosotros mismos, ¿no? Un buen punto de reflexión, ¿no? Entre todas las lecturas posibles de esta novela es esta idea de, bueno, eh, repensemos nuestra relación con el cosmos, repensemos nuestra relación con el mundo y repensemos también el significado de la vida y de la muerte, ¿no? Y creo que esta lectura vinculada con el suicidio es particularmente rica e importante, ¿no? E insisto, implica una quinta y novedosa visión del Apocalipsis, el Apocalipsis sin ningún tipo de sentido, ¿no? Que sería posiblemente el peor de todos los apocalipsis posibles. ¿Mm? Bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias.